Muy buenas noches, jóvenes. En esta oportunidad vamos a referirnos al tema de las fuentes del derecho procesal panameño. Ya en clases anteriores habíamos conversado acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de las fuentes del derecho procesal en general. Y decíamos en esa oportunidad, para hacer un pequeño repaso, que nos referimos a todo aquello medio, a toda aquella forma mediante la cual se manifiesta o se concretiza todas esas reglas jurídicas que componen lo que nosotros conocemos como el derecho procesal. En ese sentido, también habíamos manifestado que para efectos de esta clase, nosotros vamos a considerar una clasificación tradicional en cuanto a las fuentes del derecho procesal, dividido en fuentes directas y fuentes indirectas. Cuando hablamos de las fuentes directas, recordarán que habíamos hablado de la ley. La ley como la prácticamente absoluta fuente formal directa del derecho procesal, entendiendo el concepto de ley en un sentido material y amplio como toda aquella manifestación de algún tipo de norma jurídica que es expresada, formulada en forma reflexiva y expresamente por una autoridad del Estado. También habíamos comentado que estas normas, estas leyes que se entienden como la fuente del derecho procesal en sentido directo, están divididas porque tenemos las normas de carácter superior, las normas a nivel constitucional, las normas de carácter estricto, que son todas aquellas normas que son formuladas por alguna autoridad que ha sido designada para tal efecto por la Constitución, y las normas de carácter inferiores, que muchas veces son aquellas que son formuladas solamente para aplicarse a grupos o a segmentos de la población. Y allí es donde incluimos, por ejemplo, a los decretos municipales o incluso a los reglamentos, digamos, internos de una institución, que son leyes, sí, que deben ser aplicables, sí, pero solo para un grupo pequeño o específico de personas. Con respecto a las fuentes indirectas, habíamos comentado que nos referimos a la costumbre, al derecho histórico, al derecho extranjero, así como a la jurisprudencia que se considera como parte de la costumbre también para algunos autores, y la doctrina, que siempre es tan importante. Habíamos comentado, jóvenes, si recuerdan, que cuando hablamos del concepto doctrinario nos referimos a aquellos axiomas que han sido formulados por los estudiosos del derecho, que son importantes para nuestro estudio y para la aplicación del derecho, porque tienen una importancia en su sentido lógico. Es decir, no es necesario que se encuentren contenidas en una ley para ser consideradas como relevantes y para que éstas sean consideradas como una fuente indirecta del derecho. Pero bien, pasado esta parte, quisiera que fuéramos entonces al tema que quiero abordar en el día de hoy, que es específicamente las fuentes del derecho procesal panameño. Y sí, lo comentamos también anteriormente, la fuente del derecho procesal panameño por excelencia es el Código Judicial, y hasta hace un tiempo, jóvenes, era la única fuente del derecho procesal. Sin embargo, ustedes recordarán que hemos comentado que en este momento, y debido a la evolución que ha tenido nuestro país y que han tenido otros países en general, las normas procesales realmente se encuentran en diferentes codificaciones y en diferentes tipos de entes normativos. Es por eso que cuando hablamos, y recordamos un concepto anterior igualmente, que cuando hablamos de una norma procesal, no hablamos estrictamente de las normas que están contenidas en el Código Judicial, sino aquella norma que, sin importar en dónde esté contenida, exprese o se refiera a la forma para poder llevar a cabo un proceso. Bien, pero sí, la fuente directa por excelencia del derecho procesal panameño es el Código Judicial, que el primero que tuvimos fue aquel que teníamos, que fue aprobado en 1916. Ustedes dirán, bueno, pero es que Panamá comenzó en 1903 a ser una república. Bueno, hasta 1916 utilizábamos el Código Procesal colombiano. Así que por eso es que decimos que ese primer código judicial como tal propio de la República es el de 1916, aprobado mediante la ley número 2. Y en ese momento, desde 1913, el presidente Belisario Porras en ese momento creó una comisión codificadora
para que se elaboraran los proyectos de diferentes códigos a nivel nacional. El anteproyecto del Código Judicial estuvo a cargo del doctor Ricardo J. Alfaro y en 1916 este es aprobado. El Código Judicial de 1916 está inspirado tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881, el Código Judicial Italiano de 1865, así como en el Código Judicial Colombiano de 1872. Eso tiene mucho que ver con lo que habíamos comentado antes. Recuerdan que una de las fuentes indirectas, pero en este caso igualmente directa porque era norma antes del Código Judicial de 1916, habíamos dicho que era la legislación extranjera. Entonces, no podíamos pasar por alto las normas a nivel procesal que habían sido las aplicadas hasta el momento de aprobar el Código Judicial nuevo. El Código Judicial posteriormente fue reformado en 1984, aprobado por la Ley número 29. En ese momento se integra otra comisión codificadora integrada por los abogados, en este caso, Marcelino Jaén y Jorge Fábrega Ponce. Su vigencia se pospuso mediante una resolución que fue emitida posteriormente y finalmente comienza a regir el 1 de abril de 1987. Pero miren qué interesante. Este código ahora tiene inspiración no solamente europea o colombiana por los vínculos que teníamos con la nación colombiana, sino que incluso tiene inspiración del Código de Guatemala, del Código Procesal Civil colombiano, por supuesto, del Código Procesal Civil brasileño, entre otros. Así que ya vemos que este Código Procesal de 1984, que entró a regir en 1987, producto de la elaboración realizada por la Comisión Codificadora, tanto de Marcelino Jaén como del doctor Jorge Fábrega Ponce, ya tiene unos lineamientos a nivel procesal que en su momento le merecieron mucho reconocimiento porque estaba muy adecuada a la situación y a nivel tanto procesal como a nivel histórico que se estaba dando en el momento. Así que en ese momento fue, y una de las cosas más importantes que contaba el nuevo código de 1984 era recoger todos los aspectos procesales en materia laboral, civil, incluso en temas de familia, que en ese momento eran considerados también un tema civil, en un solo ente normativo, algo que era sumamente conveniente y que para muchos era una demostración de un avance a nivel normativo en Panamá. Pero bueno, ya les hablé acerca de Ricardo J. Alfaro, creo que también lo habíamos mencionado en clases anteriores, y básicamente él fue el encargado del Código Judicial de 1916, que como les dije es el primero que realmente utilizamos hecho propio por nuestros ciudadanos y para los ciudadanos panameños. El doctor Ricardo J. Alfaro es una persona que ustedes tienen que tener siempre presente y si pueden leer más sobre él, realmente los exhorto a que lo hagan porque van a encontrarse cosas muy interesantes. No solamente fue un importante jurista, que ya es suficiente para nosotros, para que nos interese saber de él, pero también fue presidente de la República en 1932, me parece que fue solamente por unos meses o por un año, debido a que en ese momento se había dado un golpe de Estado, pero definitivamente que es conocido por los múltiples cargos que ocupó en el gobierno y también por el desempeño a nivel jurídico que realizó en nuestro país. Pero ya entrando en el Código Judicial de 1987, es interesante, como les decía anteriormente, las figuras que se introducen más adecuadas al momento histórico que estaba viviendo Panamá. Y algo muy interesante, aparte de lo que les comentaba, de la inspiración del código guatemalteco, brasileño, colombiano, entre otros, son las figuras que se introducen de la legislación angloamericana. Ustedes van a encontrar que muchas veces cuando hablamos de los sistemas legales latinoamericanos y el anglosajón, que somos diferentes, que básicamente tenemos similitudes muy mínimas, pero eso cada vez es menos cierto. Cada vez más para poder, no solamente por las ventajas que nos puedan brindar algunas de las figuras angloamericanas, sino también por tratar de unificar las regulaciones, porque Panamá es un país que se dedica básicamente al comercio internacional.
Una de las figuras que fueron introducidas, que provienen del Federal Rules of Civil Procedure, es la oralidad en los diferentes sistemas, en los diferentes procesos. Hablábamos de la concentración en la audiencia, la citación de terceros, el mecanismo para compulsar a las partes entre sí, el class action, acción de grupo, que es algo que nosotros cada vez vemos un poco más en nuestro país y que es una figura muy interesante y que en Estados Unidos, en el sistema angloamericano, anglosajón, es mucho más ampliamente utilizada. La petición de sentencia sumaria, el empleo del desacato para reprimir dolo y fraude procesal, entre otros, además de la demanda de la coparte. Hay muchos otros aspectos o varios otros que se pueden mencionar, pero yo quise mencionarles estos. Y quiero que principalmente lo que observen es que muchos de esos instrumentos procesales que se utilizan actualmente provienen del sistema anglosajón y que fueron introducidos en nuestro código desde 1987. No son eh, no son tan recientes, sin embargo, sí hay que considerar que en esa época fue una decisión atinada porque el código de 1987, que como les dije anteriormente, principalmente tuvo como aquel que se encargó de la redacción de ese anteproyecto de ley al doctor Jorge Fábrega Ponce, él estaba muy interesado en lo que tenía que ver con la legislación marítima a nivel internacional, pues lógicamente por el papel que juega Panamá en el comercio internacional marítimo. Por eso era tan interesante y tan importante introducir este tipo de figuras que facilitaran y homologaran también los sistemas a los sistemas que existían en otras partes del mundo. ¿Y quién es Jorge Fábrega Ponce? Bueno, esta es una de las pocas fotos que pude encontrar. Creo que es de poco antes de morir porque lógicamente se ve como un señor ya muy mayor. Él murió a los 95 años, pero aparte de ser desde 1970 hasta el año 2000, un magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, catedrático de nuestra facultad, ustedes cuando lean de Jorge Fábrega Ponce van a encontrar que las personas dicen que es el maestro de maestros, que es el padre del derecho procesal panameño. ¿Y por qué? Fue porque fue un estudioso, escritor estudioso de toda su vida interesado en desarrollar y en entender el derecho. Con, ha realizado obras muy interesantes. Miren que lo que estuve observando es que luego de que falleció en el 2017, se realizó un foro en el cual se conversaba acerca de una publicación que se había lanzado con una serie de obras que él realizó. Más allá de los libros que ya conocemos, otras obras o artículos pequeños o más cortos que hizo en vida y que son de un valor jurídico incalculable. Por eso les invito que si tienen la oportunidad, busquen información acerca de los grandes juristas panameños que hemos tenido. Muchas veces escuchamos y hablamos mucho acerca, desde cuando estudiamos Derecho Romano a cuando estudiamos todas las diferentes ramas del derecho, conversamos acerca de los grandes juristas europeos, alemanes, pero en nuestro país hay grandes estudiosos del derecho que han colaborado altamente y no podemos pasarlos por alto. Por eso les invito a que por favor, cuando tengan la oportunidad, en estos días que no trabajamos o que estamos en casa o que estamos en teletrabajo y que tenemos un poco más de tiempo, traten de buscar información sobre estos grandes juristas. Se van a quedar fascinados de las cosas que escribían. Solamente miren en la época y en los años en que estaban haciendo estos escritos y eso los va a sorprender. Y muchos eran hasta autodidactas. Muchos en algunos momentos tal vez que no se podía conseguir tanta información, no había Google, no había Wikipedia, y usted tenía que buscar de donde no había información para poder eh, entender muchas veces lo que quería entender acerca del derecho. Así que si ellos podían hacerlo, nosotros también. Espero que les haya gustado hasta ahora lo que hemos conversado y en clases posteriores vamos a cubrir otros temas. Hasta luego.